Muy buenos días, jóvenes. En la clase del día de hoy vamos a ver un reforzamiento de las funciones que hemos visto en las clases anteriores, en este caso la función sí. Para esto vamos a ver un caso distinto que no hayamos visto en las anteriores clases. Vamos a aplicar la función de una manera un poco distinta. Por ejemplo, acá tengo una tabla en la que figuran tres criterios, o sea, tres notas. Tenemos la primera nota, segunda nota, tercera nota y su promedio. Ahora, en base al promedio, lo que debe aparecer en la condición es que si la persona tiene una nota mayor o igual a 11, debe figurar aprobado. Y si tiene una nota menor a esa cantidad, debe figurar desaprobado. Y en la parte inferior, en la siguiente tabla que es más pequeña, simplemente vamos a ver lo que es aplicar la función de contar puntos sí, en la que va a contar los aprobados y los desaprobados. Recuerden que la función sí, como ya les expliqué antes, consta solamente de tres partes. La condición, cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple. Otro dato importante es que eh, el formato que está utilizando ustedes en su computadora. Recuerden que desde el momento en que ustedes escriben igual sí, paréntesis, Excel ya les va a indicar si ustedes van a usar punto y coma o de repente la coma. Por ejemplo, en mi caso, de acá puedo ver que yo voy a utilizar el punto y coma. Entonces, a ver, empecemos. A ver, entonces, si yo quiero, dice, si la nota es mayor o igual a 11, debe decir aprobado. Caso contrario, desaprobado. Entonces, ¿cómo sería en Excel? Igual, si, paréntesis, si la nota que yo tengo acá, si la celda G5 es mayor o igual a 11, punto y coma, entonces, ¿qué va a decir? Aprobado. Cierro comillas, coloco el punto y coma para el tercer apartado. Si esta condición no se cumple, ¿qué debe decir? Desaprobado. Listo, cierro comillas y cierro paréntesis, nada más. Ahora, como esta persona, José Luis, tiene una nota mayor a 11, está apareciendo aprobado. Pero por ejemplo, para el caso de Ana Cuellar, desaprobado. ¿Por qué? Porque tiene una nota menor. Y así sucesivamente para las siguientes personas. Ese es en el primer apartado. En el siguiente apartado, lo que vamos a aplicar es la función contar.si, en la que va a contar cuántas personas han aprobado y cuántas han desaprobado. Visualmente podemos ver que solamente han aprobado 4 personas y han desaprobado 2. Pero como lo aplicamos en Excel, es igual contar.si, paréntesis, selecciono dónde va a buscar, punto y coma, y coloco el criterio. El criterio es que va a buscar los que han aprobado. 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 Se coloca aprobado y no desaprobados. ¿Por qué? Porque aprobado es la variable o la palabra que estamos usando en la tabla. Si acá dijera aprobados, entonces acá también dijera aprobados. Pero como solo es aprobado, aprobado. Cierro paréntesis y le doy un enter. Ya ahí está el número 4 que habíamos visto anterior. Ahora el siguiente, en desaprobados. Como dijimos, acá debe ser la respuesta 2 porque solamente han desaprobado 2 personas. Y también recuerdo que la clase pasada les comenté que si deseaban ahorrar tiempo y ya dominan la función, simplemente copian todo, control C, le doy enter, control V y coloco la variable que en este caso es otra palabra. Pero en este caso simplemente le agrego desaprobado. Y listo, desaprobado. Tal cual. Entonces ahí está el 2. Eso sería con respecto a la primera hoja de reforzamiento. En la segunda hoja de reforzamiento tenemos un caso muy parecido, con la diferencia que acá vamos a aplicar tres criterios. Como les comentaba, para este caso vamos a utilizar tres criterios. Lo que vamos a hacer básicamente es colocar una función dentro de otra función. Y para que lo puedan ver visualmente, les voy a mostrar la diapositiva de la clase. Hasta los anteriores casos hemos visto que la función la veíamos así. La condición, si la condición se cumple y la condición no se cumple. Pero en este caso lo vamos a ver de la siguiente manera, que básicamente es lo mismo, con la diferencia que en el tercer apartado, cuando la condición no se cumple, vamos a colocar una condición dentro de otra condición. Eso también, como les comentaba, podría ser una pregunta de evaluación. ¿Se puede colocar una condición dentro de otra condición? Sí. En realidad se pueden colocar más,
pero se vería bastante largo. Y la utilidad que tiene son bastantes utilidades que se le puede aplicar a este tipo de forma de ver la condición. Por eso les comentaba, hasta el momento le hemos visto así, la condición si se cumple y cuando no se cumple. Pero en cualquiera de estos dos apartados podemos colocar otra condición. Y para este ejemplo lo vamos a colocar acá. O sea, es lo mismo, es una condición dentro de otra condición. Y ahora lo vamos a ver en Excel en el ejercicio. En el ejercicio tenemos que colocar que si las notas son menores o iguales a 11 va a decir desaprobado. Si las notas están entre 11 y 16 va a decir aprobado. Y si las notas están entre 16 a 20 va a decir excelente. O sea, ya no son solamente dos casos, sino va a decir excelente. Pero como les comentaba, podemos aplicar más. O sea, podemos colocar deficiente, muy bien, y colocar una serie de palabras que podemos adicionar. Pero para eso sería colocar condiciones dentro de otras condiciones. Pero en este caso simplemente vamos a aplicar una condición dentro de otra condición. Y así se puede hacer un bucle, colocar más condiciones dentro de otras condiciones. Pero se vería bastante engorroso. A ver, entonces, cuando queremos aplicar este tipo de ejemplos en Excel quedaría de la siguiente manera. Igual, si, paréntesis, y colocamos. Si esta nota, o sea H5, es menor o igual a 11, si esa condición se cumple, ¿qué va a decir? Desaprobado. Pero si la nota no está entre ese rango, colocamos la siguiente condición, porque como les mostré en la diapositiva, está la condición dentro de esa misma condición. Entonces colocamos la siguiente condición. Si, paréntesis, ahora colocamos la siguiente condición. Si H5 es menor a 16, o sea, va a estar las notas 12, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya, si está esa nota, punto y coma. Si está entre esa nota, ¿qué va a decir? Aprobado. Pero si no está entre esos dos rangos de notas, o sea, lo que queda, que sería hasta el 20, va a decir punto y coma, excelente. Excelente. O sea, las notas mayores. Cerramos paréntesis 1 y cerramos el otro paréntesis. Son dos paréntesis. Y le damos enter. Entonces, como la nota es 17, va a decir excelente. Excelente. Por ejemplo, él solamente va a decir aprobado porque son 15. Aprobado, aprobado. Y las últimas notas que están jalados, desaprobado. Por ejemplo, si acá cambiáramos la nota, de repente él nos sacó 13 y sacó una nota mayor, entonces acá va a decir excelente. Ahora, cuando queremos saber, como les mostré en el anterior caso, las cantidades de notas, podemos aplicar solamente un contará. Igual, contará, paréntesis, y seleccionamos todas las celdas de los nombres. Porque lo único que va a hacer es contar cuántos hay. ¿Cuántos alumnos hay? 10. Y acá en desaprobados, aprobados y excelentes va a ser lo mismo que vimos en la anterior tabla. Simplemente colocamos contar puntos sí y le colocamos la variable que vamos a utilizar, que en este caso serían 3: desaprobado, aprobado y excelente. Pasemos al último ejercicio, el de la plantilla. Este de la plantilla es un reforzamiento como tal, entonces vamos a aplicar la función con las reglas o enunciados que tenemos en la parte inferior, para lo cual también lo tenemos en los comentarios. Recuerden que los comentarios son... ¿Cómo sabemos que una celda tiene comentarios? Porque la esquina superior del lado derecho está de color rojo. Cuando tiene ese color significa que tiene un comentario, que solamente te colocas encima de la celda y va a aparecer el comentario. Ahora, a ver, dice, si el número de hijos es mayor a 3, entonces si el número de hijos es mayor a 3, entonces quedaría de la siguiente manera. Igual si, paréntesis, si el número de hijos, o sea la celda de 6, es mayor a 3, tengan presente esto, resuélvanlo con calma porque si no podrían equivocarse como me sucedió en la transmisión. Mayor a 3, punto y coma, es 21 por número de hijos, o sea la celda de 6. Punto y coma, caso contrario va a ser 12 por
la misma celda, o sea la de 6, número de hijos de 6, cierro paréntesis. ¿Cuánto va a salir? 105 y arrastro. Ahora, para costo de vida es algo muy parecido también. Dice, si básicos es mayor o igual a 300, ya, igual si básico es mayor o igual a 300, punto y coma, va a ser 25%, pero ¿de qué? Del básico, punto y coma, sino 13% de qué? Del básico también, o sea, el B6. Cierro paréntesis. ¿Cuánto sale? 32.5. Siguiente, modificación de puntualidad. Si minutos igual, si paréntesis. Si minutos C6 es menor a 5, punto y coma, la unificación será 12, si no 0, literal. O es 12 o es 0, dependiendo de cuántos minutos de tardanza tenga la persona. Y el total de ingresos que está en este apartado es una sumatoria simple en la que va a sumar las 4 columnas. Va a sumar básicos y las siguientes 3. Igual básico más E6 más F6 más G6. Y luego simplemente arrastro hasta el lado inferior. Nada más. Hasta ese punto tengo que el total de ingresos son 399.5. Ahora faltaría ver los descuentos. Y los descuentos los he colocado otro color, sencillamente porque al final va a ser como si esto fuera A y esto fuera B, acá va a ser un A menos B, donde va a dar el neto. Y te va a descontar estos 4 criterios. Por ejemplo, el adelanto te lo descuenta porque es algo que ya te han dado con anticipación. Entonces por eso te lo descuentan. De un IS que puede ser un criterio de un impuesto, un CNP, salud, puede ser FP o NP. Todas esas cositas te descuentan al final. Y se le resta a lo que tú deberías de ganar, pero como al final del mes tienes que pagar una serie de cosas, te descuentan y al final el neto es lo que vas a recibir. Entonces en adelanto, ¿qué dice? Dice literal, 35% del básico, e igual 35% de qué? Del básico. ¿Y cuál es el básico? B6. Siguiente. Y ese, ¿qué dice? Si básico igual si paréntesis básico es mayor a 300, o sea, si esta celda de acá es mayor a 300, va a ser 2 o va a ser 4. Solamente hay dos posibilidades, o es 2 o es 4. El CNP, 3% de total de ingresos. Si esta celda de acá, sí. Ah, no, miento, CNP. Cuando no te diga la palabra sí, no te mecanices o no sumas que todo va a ser con sí. Si no te dice, acá lo haces de forma literal. 3% de total de ingresos. Ah, ya. 3% de qué? Del total de ingresos. Punto total de ingresos, la celda H6. Arrastras. Faltaría salud. A ver, ¿qué dice salud? Salud va a ser, si el total de ingresos es mayor a 400, ya. Si total de ingresos es mayor a 400, punto y coma, va a ser el 4% de qué? Del básico. Básico es, si no me equivoco, en la celda básico es B6. B6. Punto y coma, sino el 2% de básico. 2% de qué? Del básico, o sea, de B6. Cierras paréntesis. Y listo, ¿cuánto tengo que salud? Va a descontar 5 soles. Y así sucesivamente con cada uno. 4% del básico dice. 400 si es mayor 400, yo le voy a descontar esa cantidad. 4% o 2%. Y por último, descuento, que se entiende que es la sumatoria de estos 4 criterios. En este caso sería el, el adelanto más el IS más SNP más salud. ¿Cuánto sería? 108.49. Y por último, la diferencia de estas dos cantidades, o sea, de A con B. Entonces acá sería la diferencia, que sería 399 menos 108. Y nos va a dar 191.02.
y arrastro. Y por último, para finalizar, una sumatoria. Y nos va a arrojar esta cantidad. Como cuando resuelvan esta tabla, tengan presente las cantidades. Revísenlo porque es probable que de repente se hayan equivocado en un símbolo, es normal, o una coma. Lo cual es normal, como les digo, porque somos seres humanos y nos equivocamos. De repente yo también voy a revisar que me he equivocado, pero hasta este punto está bien. Acá 35, acá BC mayor a 300, correcto. 3% HC es correcto. El 4% y el 2% de acá de... A ver, el de salud dice... Ya, del básico, si no del básico, ya. Y yo selecciono el básico, lo cual está bien. Al menos en el onceavo dice del básico y tú debes asumir del básico. Ya, y por último el descuento. El descuento se entiende que es la sumatoria de los cuatro, correcto. Ya, entonces ya revisé y veo que sí está bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Envíen sus tareas puntuales. Nos vemos la próxima semana, cuídense.